Ya, ahí está. Ahora sí. Bien, entonces chicos, vuelvo a repetir, ¿no? Estamos empezando otro tema más. Lo que vamos a entrar ahora, el día de hoy, el tema es los antecedentes de la conquista. ¿Ya? Como ustedes están en segundo año de secundaria, ¿no? Entonces, en el caso del segundo año de secundaria, en el curso de Historia del Perú, se ven los temas del descubrimiento o la llegada de los europeos acá a América, y luego cómo se va a dar el proceso de la conquista, cómo el imperio incaico bueno, el imperio azteca en América del Norte, en Centroamérica, son conquistados por los españoles, ¿no? Ese es el proceso de la conquista, vamos a ver. Y finalmente, también vamos a ver lo que es el virreinato, ¿no? Entonces, esos son los temas que nos toca ver en Historia del Perú este año. A ver un rato. ¿Ya? Entonces, escucho, tenemos que ver ese proceso, ¿no? de conquista que va a asumir el imperio inca, ¿ya? Y luego cómo se va a dar el virreinato, las guerras civiles entre españoles y todo eso, lo vamos a ver. Entonces, el tema de hoy día ya es lo que son los antecedentes de la conquista, ¿no? Cómo se va dando las previas o cómo se van a ir organizando los españoles para conquistar al imperio incaico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Hemos estado viendo, ¿no? Primero cómo se da el encuentro, ¿no? O cómo los europeos llegan acá a nuestro continente y cómo en un principio pensaban que habían llegado a la India, ¿recuerdan? Ellos pensaban que habían llegado a la India, ¿no? Y bueno, y pasan unos años más, Cristóbal Colón se muere, ¿no? Muere pensando él que había llegado a la India, pero a los pocos años, un par de años después de muerto Cristóbal Colón, ¿no? Un portugués llamado Américo Vespucio, ¿no? Realizando sus investigaciones y elaborando un mapa de este lugar, se dan con la conclusión de que no estaban en la India, sino que era un nuevo continente, un continente desconocido para ellos, a la cual le van a poner el nombre de América, ¿no? En honor a Américo Vespucio, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir a partir de ahí? Entonces los españoles, en primer lugar, y los portugueses en segundo lugar, ¿no? Entraron en una competencia por ver cuál de los dos realizaba los mayores descubrimientos, ¿no? O cuál de los dos se apoderaba de más territorio en este nuevo continente para ellos, ¿no? Acá en América. Y viendo por el lado de los españoles, ¿no? Enfocándonos en los españoles, ellos primero van a colonizar lo que son las islas de América Central, las islas que están en el Mar Caribe, las Antillas. Y ese tema lo vimos la semana pasada. Entonces, hoy día lo vamos a recordar, ¿no? Voy a volver a poner esas diapositivas, pero ustedes recordarán, en la semana pasada, que vimos que estas diferentes islas, ¿no? Fueron, por ejemplo, todas fueron atacadas por los piratas. Ustedes recuerdan eso que vimos la semana pasada. La mayoría de estas islas, ¿no? Fueron atacadas por los piratas y por los corsarios, ¿no? Y también dije cuál era la diferencia entre un pirata y un corsario. ¿Recuerdan? Los dos tenían el mismo objetivo, el mismo fin, que era robar, ¿no? Apropiarse de las mercancías de los barcos españoles que se trasladaban desde América hasta España. Entonces, en el transcurso, en el recorrido, en el mar, en medio del océano Atlántico, venían estos piratas o corsarios y asaltaban estos barcos, ¿no? Asesinaban a la tripulación y se apoderaban de todas estas riquezas, ¿sí? Los dos hacían lo mismo. Pero entonces, profesor, ¿cuál es la diferencia? Te voy a volver a hacer acordar. La diferencia era que los piratas eran independientes, o sea, ellos asaltaban para ellos mismos, ¿ya? Ellos lo que robaban se lo repartían entre ellos. En cambio, un corsario, o un filibustero, que también era el otro nombre que se le daba, también robaban, pero ellos trabajaban para él. Entonces, los corsarios generalmente trabajaban para Inglaterra, porque Inglaterra era el enemigo declarado, el enemigo número 1 de España. Entonces, los ingleses, muy envidiosos, ¿no? Algo natural en la naturaleza humana, los ingleses, entonces, esa envidia, eso de que ellos no tenían estos recursos, entonces, contrataron a estos personajes, a los cuales se les llama corsarios, para que asaltaran los barcos españoles, ¿no? Entonces, una vez que ya conseguían, los corsarios robaban a los barcos españoles, entonces iban mitad, ¿no? ¿No? La mitad entregaban a la corona inglesa y la otra mitad se lo quedaban los corsarios.
Entonces, estos corsarios trabajaban por encargo, ¿no? Trabajaban para Inglaterra generalmente. En cambio, el pirata no. El pirata trabajaba para él. Todo lo que robaba era para él. ¿Entienden? ¿Ya? Pero los dos hacían lo mismo. Los dos asaltaban los barcos españoles. Los dos, tanto piratas como corsarios, asaltaban estos barcos españoles o atacaban las islas que la semana pasada mencionamos, que ahorita nos vamos a acordar cuáles son. Atacaban esas islas que estaban en América Central. ¿Cuáles, profesor? Cuba, la isla de Haití, la isla de Jamaica, la isla de Puerto Rico, la isla de Santo Domingo, todos esos que vimos la semana pasada. La semana pasada no hubo práctica, hoy día sí va a haber, y hasta doble práctica. ¿Ya? La semana pasada no hubo por los exámenes y todo eso, pero ahora sí. Y por eso es que estoy haciéndoles acordar lo de la colonización, lo de estas islas, ¿no? Que tuvieron el gran problema de enfrentar todas las islas, ¿no?, que he mencionado, tuvieron el problema de que tenían que enfrentarse al ataque de los piratas y al ataque de los corsarios y filibusteros, ¿no? Ya sabemos cuál es la diferencia. El pirata asaltaba para él, ¿entendido? En cambio, el corsario asaltaba para Inglaterra, ¿no? La mitad de lo que robaba tenía que entregarlo a la corona inglesa y la otra mitad se lo quedaban ellos, los corsarios, ¿ya? Ahora, ¿por qué necesitaban eso? Porque la corona inglesa les daba armas, ¿no? Les daba alimentos, ¿no? Mantenía los barcos, ¿no? Así, siempre estaba viendo que los barcos de estos estuvieran muy bien operativos, ¿no? Entonces, estos corsarios tenían todo a la mano, ¿no? Entonces, por eso también ellos cumplían con su parte. ¿Cuál era su parte? Robar a los españoles para después darle la mitad de lo robado a la corona inglesa. ¿Y por qué hacía esto la corona inglesa? Porque Inglaterra era el enemigo de España, ¿ya? Los ingleses odiaban a los españoles. Y los ingleses estaban envidiosos, estaban, ¿no?, con la cólera de que los españoles estaban consiguiendo muchas riquezas acá en América, ¿no? Y los ingleses, ellos hubieran querido ser ellos a los cuales les perteneciera todo esto, ¿no? Pero no, España les ganó, porque España se había apoderado de casi toda América, ¿ya? Y las grandes riquezas que habían acá y que eran transportadas en los barcos desde acá hasta España, hasta Europa, bueno, en el camino eran asaltadas por estos piratas o por los corsarios, ¿ya? Es por eso que también a partir de ahí, España se ve en la necesidad de que a los barcos que llevaban las mercancías, para que no sean robados, estos barcos iban acompañados por otros barcos españoles, barcos de guerra españoles, para protegerlos de los asaltantes, de los piratas y de los corsarios, ¿ya? El radio de acción, el lugar donde los piratas y los corsarios generalmente robaban, era ahí en la zona de América Central, o sea, apenas salían de las islas, ¿no?, o cruzaban por las islas, ahí las robaban. Es por eso que ustedes deben haber visto las películas, ¿no? Uno dice a veces las películas son medio fantasiosas, ¿no? Sí, pero hay algunas cosas que son ciertas. Seguramente cuando han visto alguna vez las películas de piratas, han visto, ¿no?, que hay un mapa de los tesoros, dónde están escondidos, ¿no? Y siempre aparecen que están escondidas en unas islas, ¿no? No sé si habrán visto ese tipo de películas ya. Es cierto en parte, chicos. Hasta ahora, ¿no?, siempre se está buscando, porque como ese era el campo de acción de los piratas, esa zona, se dice, ¿no?, muchos dicen que muchas de las cosas que robaron los piratas de los barcos están escondidas ahí bajo el mar, o están escondidas en muchas de estas pequeñas islas que hay en América Central, ¿no? ¿Entendido? Entonces, eso en cierta forma sí es cierto, ¿ya? Claro que cuando tú ves la película ya ves un poco de fantasía, ¿no? Pero sí es cierto de que los piratas escondían lo que robaban en estas zonas, en estas islas de América Central. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, esto lo que estoy mencionando es lo que hemos visto la semana pasada. Y hemos visto cómo los españoles primero colonizan las islas y luego de las islas se pasan al continente, ¿no? Y una vez que llegan al continente, ya preparan lo que van a ser las conquistas, ¿no?, de los aztecas en el norte y la conquista de los incas, que es lo que más nos importa a nosotros, en el sur, en América del Sur. ¿Ya? Entonces, si yo quiero recordar un poquito más, voy a compartir un poquito la pantalla por acá. A ver, déjenme ver.
Acá está, y ustedes se van a acordar. Ahí está. ¿Recuerdan esto, chicos? Que vimos la semana pasada. Bien. Acá está la primera isla. Ahí está la isla de Cuba. ¿Recuerdan que vimos esto? ¿No? Esta es una de las islas, ¿no? Que fue atacada también por corsarios y piratas, como dice acá. Era una isla muy estratégica porque por ahí pasaban, ¿no?, las flotas españolas, ¿no? ¿No? Y por eso también se convirtió en una isla muy importante. Luego hablamos de Jamaica. Miren, esta isla es importante, ojo, de Jamaica, vamos a acordarnos. ¿Por qué, chicos? Acuérdense, la corona de España. Los reyes de España quisieron darle un premio a Cristóbal Colón porque gracias a él se encontró este nuevo mundo, pero lo que sucede es que Colón ya había muerto. Entonces, ¿a quién le iban a entregar el premio? Entonces los reyes de España decidieron entregarle a los familiares de Colón. ¿Y cuál fue el premio? Fue la isla de Jamaica, ¿ya? La isla de Jamaica fue entregada a la familia de Colón para que ellos, ¿no?, sean los dueños de la isla y ellos decidan, ¿no?, y puedan hacerla florecer, ¿no?, en agricultura, en todo tipo de actividades, ¿no? Pero los familiares de Colón no tenían el mismo espíritu de aventura que tuvo Cristóbal Colón. Y esta isla poco a poco fue incluso abandonada por estos familiares, ¿no? Y la corona española no se quería meter acá en la isla porque decía que no podían hacerlo porque esta isla ya no les pertenecía. Los españoles decían que esta isla le pertenecía a los familiares de Cristóbal Colón. Pero ni los familiares de Cristóbal Colón lo querían porque poco a poco lo abandonaron, ¿no? El resultado fue que finalmente esta isla fue capturada por los ingleses, ¿no? Y esta isla, chicos, se va a convertir en una cueva, un escondite para los barcos piratas, ¿no? Esta isla dejó de pertenecer a España y también dejó de pertenecer a los familiares de Colón, porque los familiares de Colón la abandonaron. Y el resultado final fue que esta isla pasó a poder de Inglaterra. Y ahí se escondían los piratas, ahí se escondían los corsarios, ahí hay muchos de las riquezas que fueron robados de los barcos que deben estar escondidas hasta ahora en algún lugar de estas islas, ¿no?, que queda en el Mar Caribe, ¿no? Entonces también hablamos de esa isla. Luego hablamos de Puerto Rico. Esta es una isla que está bien cerca de América, frente a las costas de Venezuela, donde está el famoso Morro de San Juan, y esta isla se convirtió en una prisión con el tiempo, ¿no? Acá llevaban detenidos cuando atrapaban a los piratas, ¿no? Y finalmente hablamos de la isla de Santo Domingo, ¿no? Otra isla que también sufrió el maltrato de los indios, de los esclavos, y una isla que también fue atacada por los piratas y por los corsarios. ¿Ya? ¿Entendido? Todo eso lo hemos visto la semana pasada, ¿sí? Y ahora voy a salir de acá y nos vamos a enfocar en la práctica, ¿ya? Vamos para de ahí pasar al tema de... Ahí está. Ya, muy bien. Esa práctica, chicos, yo ya la coloqué, yo ya la puse ayer, entonces yo quisiera ver que me muestre quiénes tienen la práctica. Porque yo ya la mandé ayer. A ver, Claudio, Sheila, Miguel, no sé qué están esperando para prender sus cámaras. ¿Y ahora van a prender sus cámaras? A ver, ¿quiénes tienen la práctica? A ver? ¿Quiénes tienen la práctica ya? Que yo ya la mandé ayer, ¿ah? Chicos, tienen que entrar a la clase ya con la práctica para poder trabajarla, ¿ya? Si no, no se puede avanzar mucho. ¿Ya? Y esa práctica tiene que estar pegada en el cuaderno. Ustedes ya saben. ¿Ya? Entonces, miren, ya la estamos mirando en la pantalla. Esta es la práctica, la primera práctica de la colonización de lo que hablamos la semana pasada. Miren, ahí está Jamaica, la isla pobre, la isla de la familia de Colón. ¿Recuerdan que hablamos de eso ahorita? ¿Ya? Acá hay más datos, ¿no? Y con respecto, acá está la tarea. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿cuántas? Acá hay dos caras. Entonces, lo primero que vas a hacer es dejar dos caras en tu cuaderno para pegar esta práctica. ¿Ya? Todos cuenten dos caras para pegar esta práctica, porque todo lo tienen que imprimir y pegarla en el cuaderno. ¿Ya? Acá está la primera cara para esto y la segunda cara para esta de acá. ¿Entendido? Como no la tienen todavía, deja dos caras para que después le imprimas y pegues. En la tercera cara,
En la tercera cara pones desarrollo de la práctica. Vamos a resolverla. ¿Ya? Ahorita conmigo lo vamos a resolver. Tercera cara pones desarrollo de la práctica. Ahorita todos. Todos, vamos. ¿Ya? Desarrollo de la práctica. Y vamos a resolver las preguntas. ¿Listo, chicos? Desarrollo de la práctica. Muy bien. Pregunta número 1. A ver, ya no vamos a copiar la pregunta. De frente vamos a poner la respuesta. Solamente pone el número 1. ¿Ya? Número 1 dice, ¿qué islas ocuparon los españoles en el Caribe? Entonces, 1. Respuesta. Escribes. Ocuparon, a ver, ahora sí estoy dictando. Ocuparon Cuba. A ver. Ocuparon Cuba, coma, Jamaica, a ver, ocuparon Cuba, coma, Jamaica, coma, Haití, empieza con H, Haití, coma, Puerto Rico, coma, Santo Domingo, coma, etcétera. Santo Domingo, coma, etcétera. ¿Ya está, chicos? Muy bien. Ahora pasamos, punto aparte. Pregunta número 2 dice, ¿qué sucedió con Cuba? ¿No? Eso nos dice la pregunta 2, ahí ustedes pueden mirar incluso en la pantalla. Dice, ¿qué sucedió con Cuba? Entonces, vamos a responder, ¿ya? 2, respuesta entonces. Cuba se convirtió en una isla, respuesta de la 2. Cuba se convirtió en una isla muy importante. Cuba se convirtió en una isla muy importante, ya que era el paso, obligado. Ya que era el paso obligado de los barcos españoles. Ya que era el paso obligado de los barcos españoles. ¿Ya está, chicos? ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren, esta isla de Cuba, chicos, es muy importante dentro del sistema colonial español, porque por acá era el paso obligado, ¿no? Por acá pasaban los barcos que se iban de acá hacia Europa, o los barcos que venían de Europa y venían hacia América también, por ahí pasaban. Entonces, por eso es que esta isla se convierte en una isla muy importante, una isla muy estratégica. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, ya respondimos la pregunta 2. Vamos a la número 3. En la número 3 dice, ¿qué pasó con Santo Domingo? Ya, ponemos respuesta. Número 3. La isla de Santo Domingo tuvo un gran problema. La isla de Santo Domingo tuvo un gran problema. ¿Ya? Tuvo un gran problema.
porque era atacada tuvo un gran problema, porque era atacada constantemente. Tuvo un gran problema, porque era atacada constantemente, por los piratas y corsarios. Porque era atacada constantemente por los piratas y corsarios. ¿Ya está? Muy bien. Listo. Vamos a la pregunta 4. Dice en la 4, ¿qué sucedió con Jamaica? ¿No? Bueno, Jamaica es la isla que fue regalada a la familia de Colón, ¿recuerdan? Pero la familia de Colón la abandonó, ¿no? Finalmente esta isla es capturada por los ingleses, ¿no? Y se convierte en la guarida, ¿no? De los piratas, ¿no? Entonces vamos a poner la respuesta. Número 4. La isla de Jamaica fue entregada a los familiares de Colón. La isla de Jamaica fue entregada a los familiares de Colón. ¿Ya? La isla de Jamaica fue entregada a los familiares de Colón. ¿Listo? A los familiares de Colón. Punto y coma. Pero finalmente fue capturada. Pero finalmente fue capturada por los ingleses. Pero finalmente fue capturada por los ingleses. Fue capturada por los ingleses. ¿Están ahí, chicos? Fue capturada por los ingleses y se convirtió en la guarida de los piratas. Y se convirtió en la guarida de los piratas. Y se convirtió en la guarida quiere decir escondite, ¿ya? La guarida de los piratas. Muy bien, ahora vamos a la 5 que dice, ¿por qué era importante Cuba? Muy parecido a lo que era la pregunta 2, ¿no? Luego respondemos, ¿ya? A ver, 5. Cuba era importante, pregunta 5, Cuba era importante porque tenía Cuba era importante porque tenía una posición estratégica. Cuba era importante porque tenía una posición estratégica. Porque tenía una posición estratégica. ¿Listo? Cuba era importante porque tenía una posición estratégica. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿qué sucedió con Puerto Rico? A ver, esa se convirtió en una cárcel, ¿recuerdan? Entonces ponemos en la número 6, la isla de Puerto Rico fue utilizada como una cárcel. La isla de Puerto Rico fue utilizada como una cárcel para los delincuentes. Utilizada como una cárcel para los delincuentes. Como una cárcel para los delincuentes y para los piratas.
Una cárcel para los delincuentes y para los piratas. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, miren, ya tenemos resuelto esta práctica, ¿no? Por eso dije, dejan dos caras para pegar estas dos hojas. En la tercera cara en el cuaderno, con el desarrollo de la práctica, y hemos desarrollado ya las 6 preguntas. Entonces, hasta ahí estamos, todos tenemos que estar en esa parte, ¿ya? Vamos a salir de esto. A ver, me espera un minuto. Un ratito. Y ahora sí. Y vamos a ver ahora la segunda práctica, ¿ya? De lo que son los antecedentes de la conquista. Acá está. Muy bien. Ahora, eso también ya tienen que tenerlo. Esto va después de la tarea que hemos hecho. Esta es la segunda práctica. ¿Cuál es el tema de esta práctica? Antecedentes de la conquista. Entonces, esto es lo que voy a explicar ahorita. ¿Ya? ¿Entendido? Todos me prestan atención. La información está ahí en la misma práctica. Estoy viendo, chicos, que me está quedando 5 minutos. Cuando se corta, todos volvemos a entrar, por favor. Ya saben ustedes, ¿ya? Todos volvemos a entrar. Entonces, mientras vamos viendo esto de los antecedentes de la conquista, ¿ya? Este sí es el tema nuevo. Este es el tema nuevo, ya. Ya hemos hecho el repaso general de la semana pasada, ya hemos resuelto la práctica. Ahora entramos a este tema de brilla, que es de los antecedentes de la conquista. ¿Ya? Una vez, les cuento, una vez que los españoles ya dominaban las islas de América Central, ¿no? Las islas que hemos visto, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, todo eso, los españoles ahora se desplazan, abandonan en cierta forma las islas y se vienen al continente, ¿no? Y van a ir preparando la conquista de los dos grandes imperios, ¿no? Los aztecas en el norte y los incas en el sur. Pero primero fueron conquistados los aztecas por Hernán Cortés, ¿no? Y eso es lo que vamos a leer en esta primera parte. Dice ahí, escuchen. A diferencia de Francisco Pizarro, Hernán Cortés era un hombre instruido. Instruido quiere decir que era un hombre educado, ¿ya? Que había nacido en Medellín de Extremadura en el año 1485. Su astucia, el efecto de las armaduras, arcabuces, los arcabuces eran armas de fuego, y sobre todo los caballos, le permitieron conquistar al imperio azteca con un grupo reducido de hombres, ¿ya? Entonces, Hernán Cortés es el conquistador de los aztecas, así como Pizarro es el conquistador de los incas. Allá en los aztecas, en México, el conquistador fue Hernán Cortés. ¿Entendido, chicos? Entonces son los dos grandes conquistadores. Muy bien, una vez que ya Hernán Cortés se había vuelto, pues, personaje importante por haber conquistado a los aztecas, entonces los españoles, los demás españoles, estaban emocionados con la idea de poder encontrar también ellos un imperio parecido y poder conquistarlo, ¿no? Entonces ahí, chicos, es donde comienzan a escuchar los rumores. Ojo, en ese momento eran rumores, ellos todavía no sabían si era cierto, ¿no? Pero escuchaban los rumores de los indios que decían que en el sur también había un gran imperio, donde había muchísimo oro, porque ya los indios se habían dado cuenta que los españoles eran muy ambiciosos y que harían cualquier cosa con tal de conseguir oro, ¿no? Entonces, comenzó a circular ese rumor, ¿no? De que en el sur había un imperio poderoso, ¿no? ¿Ya? Y ellos habían escuchado que le decía, a ese imperio le decían el reino del Pirú, así le llamaban, ¿no? El reino del Pirú. Pero ¿de quién estaban hablando? Estos indios estaban hablando de los incas, pero no le llamaban el imperio inca, sino le decían el reino del Pirú. Pero, ojo, pero los españoles dudaban un poco, no sabían si era cierto o no era cierto, o sea, tenían un poco de temor de ir y de repente darse con la sorpresa de que la noticia era falsa y que podían ser atacados por indios salvajes, ¿no? Entonces tenían ese temor, pero aún así iban a correr el riesgo, ¿no?, de buscar este imperio, ¿no? Entonces, antes de Pizarro van a ver algunos personajes que intentaron buscar
o intentaron ver si verdaderamente existía el imperio inca, ¿no? Por ejemplo, lo que dice en la segunda parte. Dice, en una primera etapa, los españoles descubrieron y ocuparon casi todas las islas del Mar Caribe, lo que hemos visto hace un rato, las llamadas Antillas. Entre 1492 y 1508, en una segunda, a partir de 1509, empezaron a ocupar ciertos puntos estratégicos del continente americano en la América Central. El rey autorizó a los conquistadores Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa para emprender la invasión y ocupación del litoral atlántico de las actuales repúblicas de Panamá, Colombia, Costa Rica y Venezuela. Miren, ya llegaron los españoles a esas zonas, pero todavía no llegaban al Perú. Ya ellos estaban con la incertidumbre de que si existía o no existía un imperio rico y poderoso. Chicos, se va a cortar, volvemos a entrar, ya saben, ya, ahorita se corta ya. Tercer punto dice, Balboa fue el maestro de Pizarro. Con Balboa aprendieron muchos conquistadores del Perú algunas astucias políticas y malas artes de guerra. Sí, Balboa era muy cruel. Él entrenaba a los perros para que se coman a los indios, ¿no? Perros salvajes que se comían a los indios. Una costumbre que trajo Pizarro, pero que la aprendió de Balboa. ¿Está claro? Entonces seguimos. Balboa tenía, por ejemplo, un perro famoso por ser un perro come indios, como los